Diego tenía 22 años cuando decidió dejar atrás la rutina de su ciudad natal y mudarse a Sevilla. La decisión no fue improvisada, llevaba meses sintiendo que necesitaba un cambio, un lugar nuevo donde poder empezar de cero, donde nadie lo conociera demasiado y pudiera construir su propia historia desde la nada. La universidad le ofrecía esa oportunidad. El simple hecho de pensar en las calles estrechas de Sevilla, en el bullicio de los bares y en la promesa de independencia lo llenaba de una mezcla de vértigo y entusiasmo. El primer reto, sin embargo, apareció antes incluso de comenzar las clases: encontrar un lugar donde vivir. Diego pasó días recorriendo portales de anuncios, visitando habitaciones diminutas y pisos compartidos en condiciones dudosas. Casi siempre se encontraba con precios desorbitados, compañeros que no le transmitían confianza o lugares en los que el aire parecía demasiado denso para quedarse más de una noche. Empezaba a desesperarse. La idea de iniciar su vida universitaria durmiendo en un hostal no lo hacía sentir precisamente seguro. Fue entonces cuando, por pura casualidad, encontró un anuncio que parecía diferente. Una habitación luminosa, bien situada, en un piso cuidado. El detalle que más le llamó la atención no estaba en la descripción del lugar, sino en quien lo ofrecía: un joven llamado Martín, de 23 años, jugador de baloncesto en un club local. La curiosidad pudo más que la cautela, y Diego escribió de inmediato para concertar una visita. Al día siguiente, con los nervios a flor de piel, se presentó en la dirección indicada. La puerta se abrió y allí estaba Martín. Alto, con la seguridad de alguien que está acostumbrado a ser observado, pero al mismo tiempo con un aire cercano que desarmaba. No era la típica persona que uno espera encontrar alquilando una habitación, su presencia imponía, y sin embargo, su sonrisa rompía cualquier distancia. Diego se sorprendió a sí mismo pensando que aquel chico parecía guardar un mundo de historias detrás de una apariencia aparentemente sencilla. La visita fue breve, práctica. Martín le enseñó la cocina, el salón y la habitación disponible. Todo estaba ordenado, con el estilo propio de alguien que pasaba más tiempo fuera entrenando que en casa. Diego asentía, hacía preguntas por compromiso, pero en realidad su atención iba dirigida a otra cosa: la forma en que Martín hablaba, la naturalidad con la que contaba anécdotas de sus partidos, como si abrir la puerta de su casa fuera también abrir la puerta de su vida. Al final, sin demasiada negociación, Diego aceptó. La habitación era perfecta y más aún, intuía que compartir piso con alguien como Martín sería distinto a todo lo que había imaginado. Y no se equivocaba. Desde la primera semana, la convivencia tomó un rumbo inesperado. Las cenas rápidas tras el entrenamiento o después de clases se convirtieron en un ritual. A veces cocinaban juntos, otras pedían algo para llevar y charlaban sin mirar el reloj. Diego descubrió que Martín, más allá del deporte, tenía una mente inquieta y llena de contradicciones. Podía hablar de táctica y victorias en la cancha, y en la misma conversación saltar a reflexiones sobre el futuro o las dudas que lo acechaban. Aquella mezcla de fuerza y vulnerabilidad lo hacía fascinante. Las noches eran, sin duda, el terreno donde más se estrechaba su vínculo. No había guión, a veces conversaban hasta el amanecer, otras simplemente compartían silencios cargados de significado. Diego, que había llegado a Sevilla con la sensación de estar solo frente al mundo, empezó a sentir que tenía un aliado inesperado. Martín no era solo un compañero de piso, poco a poco se estaba convirtiendo en alguien cuya presencia resultaba imprescindible. Sin embargo, junto a la comodidad crecía también cierta tensión difícil de nombrar. Había momentos en los que el ambiente parecía cargarse de una electricidad discreta. Una broma, una mirada que duraba un segundo más de lo normal, un silencio que se extendía sin que ninguno se atreviera a romperlo. Eran detalles mínimos, casi imperceptibles, pero suficientes para hacer que Diego se preguntara qué estaba ocurriendo en realidad. ¿Era simple amistad, la complicidad natural de compartir techo, o algo más que ninguno de los dos se animaba a reconocer? Esa intriga lo acompañaba a todas partes. Durante las clases, Diego repasaba mentalmente escenas de la noche anterior. Durante los entrenamientos de Martín, cuando lo iba a ver al pabellón, observaba no solo al deportista que todos aplaudían, sino al chico que después se sentaba frente a él en la mesa del salón. Cada encuentro reforzaba la sensación de que la vida le había puesto en el camino algo inesperado, algo que iba más allá de la casualidad de un anuncio en Internet. Y así, casi sin darse cuenta, los días en Sevilla empezaron a girar en torno a esa convivencia. Lo que había comenzado como un acuerdo práctico entre dos jóvenes desconocidos se transformaba poco a poco en una historia marcada por la cercanía, las confidencias y un clima cargado de misterio. Nadie más lo sabía, pero en aquel piso compartido, cada cena y cada conversación estaban trazando un vínculo que prometía mucho más de lo que cualquiera de los dos hubiera imaginado. Diego no tardó en descubrir que Martín era un joven lleno de contrastes. En la cancha,
cuando lo veía entrenar con el equipo, irradiaba una seguridad casi intimidante. Alto, ágil, con una determinación que imponía respeto incluso entre quienes no entendían de baloncesto. Sus compañeros lo miraban como a un líder natural, alguien que parecía no dudar nunca, alguien que sabía exactamente qué hacer en cada jugada. Sin embargo, en casa, lejos del ruido de los focos y de los gritos de la grada, Diego descubría a otro Martín, mucho más humano, mucho más cercano. En el salón compartido, frente a la mesa llena de apuntes o en las cenas improvisadas de pasta y arroz, aparecía un Martín diferente, vulnerable, incluso torpe en ocasiones, capaz de reírse de sí mismo y confesar sus miedos más profundos. Esa dualidad lo fascinaba a Diego, que observaba cómo, tras la máscara de fuerza del deportista, había un chico que no temía mostrar su fragilidad cuando las luces se apagaban. Y ahí, en ese contraste, comenzaba a nacer algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Las conversaciones se volvían cada vez más largas y personales. Empezaban hablando de cosas triviales, un examen, una jugada mal hecha en el entrenamiento, algún profesor especialmente exigente, y terminaban adentrándose en territorios íntimos. Martín hablaba de la presión de ser siempre fuerte, de no poder mostrarse cansado ni débil delante de sus compañeros. Diego compartía la inseguridad de empezar una vida lejos de casa, de no saber si algún día lograría sentirse parte de esa ciudad que aún lo veía como un forastero. Poco a poco, las palabras se mezclaban con silencios que decían mucho más. Había instantes en los que Diego sentía que el aire se volvía espeso, como si en cualquier momento algo pudiera romperse o revelarse. Una mirada sostenida un segundo más de lo habitual, una sonrisa que parecía esconder algo que ninguno se atrevía a poner en voz alta. Era una tensión constante, invisible para los demás, pero imposible de ignorar cuando estaban solos. Diego empezaba a sentirse atrapado en esa dinámica. Por un lado, disfrutaba de cada instante que compartía con Martín, de cada confidencia y cada complicidad. Pero por otro, el no saber qué significaban realmente esas señales lo consumía. ¿Era todo producto de su imaginación? ¿O Martín también estaba sintiendo lo mismo y simplemente tenía miedo de decirlo? Esa incertidumbre lo mantenía en vilo, como si caminara al borde de un precipicio sin decidirse a dar el salto. Martín tampoco lo ponía fácil. Había días en los que se mostraba cercano, buscando cualquier excusa para pasar tiempo con Diego, haciéndole preguntas sin importancia solo para alargar una conversación. Pero otras veces parecía levantar un muro invisible, volviéndose más serio, más distante, como si se esforzara en dejar claro que entre ellos no había nada más que una amistad. Esa ambivalencia confundía a Diego, que terminaba cada jornada con la sensación de haber vivido una montaña rusa emocional. Las noches se convirtieron en el escenario perfecto para esa intriga silenciosa. A menudo se quedaban en el salón, estudiando o viendo algún partido en la televisión, y el ambiente se cargaba poco a poco de algo difícil de explicar. A Diego le costaba concentrarse en las páginas de sus apuntes cuando sentía la presencia de Martín a pocos metros, cuando lo escuchaba suspirar tras un día agotador o cuando sus miradas se cruzaban sin querer. No necesitaban palabras para entender que había algo que se estaba gestando, aunque ninguno de los dos se atreviera a admitirlo. El simple hecho de compartir piso hacía que esa tensión estuviera siempre presente. Cada gesto cotidiano adquiría un nuevo significado: preparar café por la mañana, dejar un plato en el fregadero, cruzarse en el pasillo al mismo tiempo. Eran detalles mínimos, pero cargados de una electricidad latente que a Diego lo mantenía alerta. Era como si cada acción escondiera un mensaje secreto que solo ellos podían descifrar. El ambiente se volvió tan intenso que, en ocasiones, a Diego le costaba dormir. Se quedaba despierto en su habitación, repasando en su mente cada mirada, cada silencio, cada palabra no dicha. Había noches en las que se convencía de que todo era fruto de su imaginación, y otras en las que estaba seguro de que Martín sentía lo mismo. Pero siempre terminaba con la misma pregunta: ¿qué pasaría si alguno de los dos se atreviera a dar un paso más? Ese misterio constante, esa tensión nunca resuelta, era lo que mantenía a Diego al borde de la desesperación y al mismo tiempo lo hacía sentirse vivo como nunca antes. Sabía que estaban cruzando una línea invisible, pero no sabía qué había al otro lado. Y esa incertidumbre, tan peligrosa como fascinante, lo atrapaba sin remedio. La invitación llegó una tarde cualquiera, después de un entrenamiento especialmente duro. Uno de los compañeros de Martín, siempre bromista, insistió en organizar una pequeña reunión en su piso. Nada fuera de lo normal: música, algo de comida, charlas largas y el típico desorden de una noche universitaria. Martín dudó en ir, pero al final aceptó, quizá por inercia, quizá porque no quería que pensaran que tenía algo que esconder. Diego, al principio reacio, decidió acompañarlo. No quería dejarlo solo, aunque tampoco estaba seguro de qué papel ocuparía en medio de aquel grupo.
El piso estaba lleno de voces, de risas, de un bullicio que a Diego le resultaba incómodo. Se colocó en un rincón, observando cómo Martín se integraba con facilidad en las conversaciones. Allí, en ese ambiente, parecía otro, seguro, extrovertido, con la energía de alguien acostumbrado a ser el centro de atención. Diego lo miraba en silencio, fascinado por esa dualidad que tanto lo confundía. Pero entonces ocurrió. Entre comentarios sobre partidos, entrenamientos y futuros rivales, uno de los compañeros lanzó una broma aparentemente inofensiva. «Mira, ya han llegado los tortolitos», dijo con una sonrisa torcida, levantando la botella de cerveza como si fuera un brindis. El grupo estalló en risas. No todos, pero lo suficientes como para que el eco se clavara en el pecho de Diego como una espina. Martín permaneció inmóvil, con la vista fija en el suelo, apretando los labios en un gesto que intentaba parecer indiferente. Diego, en cambio, sintió un golpe seco de vergüenza, como si lo hubieran desnudado delante de todos. Quiso responder, pero la voz no le salió. Solo dejó escapar una risa hueca, más cercana al reflejo de la incomodidad que a la diversión. El resto de la noche continuó como si nada hubiera pasado. Las conversaciones volvieron a los exámenes, a las competiciones y a planes para el fin de semana. Pero para Diego y Martín, algo se había roto. Cada palabra, cada mirada, cada gesto posterior estaba teñido por ese comentario. Era como si la broma se hubiera quedado flotando en el aire, invisible pero omnipresente, recordándoles que lo que compartían en la intimidad podía convertirse en un chiste para los demás. Cuando por fin decidieron marcharse, el silencio se apoderó de ellos. Bajaron las escaleras sin hablar, caminando por las calles de Sevilla con los pasos sincronizados pero sin cruzar una sola palabra. El ruido de la ciudad nocturna contrastaba con la tensión que los rodeaba. Diego miraba de reojo a Martín, esperando alguna señal, una frase que aliviara la incomodidad. Pero él seguía serio, con los hombros tensos y la mirada perdida. Al llegar al piso, Martín se encerró directamente en su habitación. Diego se quedó en la cocina, frente a un vaso de agua que no quería beber, intentando procesar lo que había pasado. No era un insulto abierto, no había violencia directa. Solo una broma. Pero comprendió que a veces las palabras más suaves son las que más hieren. Lo que para otros era motivo de risa, para él era el recordatorio cruel de que lo suyo con Martín no tenía un lugar seguro fuera de aquellas paredes. Los días siguientes fueron extraños. Martín evitaba pasar tiempo en casa. Alegaba entrenamientos, reuniones, cualquier excusa que justificara su ausencia. Diego lo notaba distante, como si la broma hubiera levantado un muro entre los dos. Ya no estaban las cenas improvisadas ni las conversaciones hasta la madrugada. Había vuelto la formalidad, los silencios largos y la incomodidad de compartir espacio con alguien que parecía haberse ido sin marcharse. Diego sentía la herida abierta. No porque esperara valentía inmediata de Martín, sino porque aquella reacción, la de callar, la de huir, le confirmaba lo que temía, que lo que pasaba entre ellos podía ser destruido con un simple comentario. Y aún así, no podía enfadarse del todo. Comprendía el miedo, comprendía la presión de un mundo como el deporte, donde la imagen de fortaleza lo es todo. Pero entenderlo no hacía menos doloroso sentirse apartado, reducido al silencio. Una tarde, incapaz de soportar más la tensión, Diego intentó hablar con él. Lo encontró en su habitación, sentado en la cama, con los auriculares puestos. Martín levantó la mirada apenas unos segundos, lo justo para mostrar unos ojos cansados, cargados de algo que no se atrevía a decir. ¿Estás bien?, preguntó Diego en voz baja. Martín tardó en responder. Finalmente, murmuró. Sí, todo bien. Pero no era cierto, y ambos lo sabían. La mentira flotó entre ellos como un peso insoportable. Diego no insistió. Tenía la certeza de que presionar solo haría que Martín se cerrara más. Esa noche, al quedarse solo en la cocina, Diego comprendió que había entrado en un terreno peligroso. Lo que sentían era real, sí, pero también frágil. Y ahora, con una simple broma, el mundo había mostrado lo fácil que era romperlo. Los días posteriores a aquella fiesta marcaron un antes y un después. Martín, que hasta entonces buscaba cualquier excusa para compartir momentos con Diego, empezó a levantar un muro invisible entre ellos. Ya no había bromas improvisadas en la cocina ni charlas nocturnas en el salón. En lugar de risas, se instaló un silencio incómodo que lo envolvía todo. Diego lo notaba en los pequeños gestos. Martín llegaba más tarde de lo habitual, comía rápido y se refugiaba en su habitación con la excusa de estar cansado por los entrenamientos. La excusa funcionaba, pero ambos sabían que no era verdad. La tensión se volvía insoportable. La casa, que antes había sido un refugio cálido, se convirtió en un espacio frío, donde cada palabra parecía innecesaria y cada silencio, un reproche. Diego sentía que caminaba sobre un suelo que se resquebrajaba bajo sus pies.
Intentaba mantener la calma, convencerse de que Martín solo necesitaba tiempo, pero la distancia era cada vez mayor y la soledad lo golpeaba con fuerza. Hubo noches en las que Diego se quedaba en el sofá, mirando fijamente la puerta cerrada de Martín, esperando escuchar un gesto, una voz, cualquier señal que le confirmara que aún estaba allí para él. Pero el silencio era absoluto. Martín se había encerrado no solo en su cuarto, sino también en sí mismo, y cada día parecía hundirse más en esa prisión de miedo. Diego comenzó a pensar en marcharse. La idea le dolía, pero la realidad se había vuelto insoportable. No podía seguir compartiendo un piso que ya no se sentía como un hogar, sino como un recordatorio constante de lo que pudo ser y no fue. Una tarde, después de varias semanas de evasivas y silencios, abrió el armario y comenzó a meter sus cosas en una maleta. No lo hacía con rabia, sino con una tristeza serena, la de alguien que ha entendido que ya no tiene fuerzas para luchar contra lo inevitable. Fue entonces cuando Martín, al salir de su habitación, lo encontró guardando ropa. Se quedó quieto en el umbral, paralizado. Durante unos segundos no dijo nada, solo lo observó, como si no pudiera creer lo que veía. Finalmente, su voz salió entrecortada. ¿Qué haces? Diego levantó la mirada, con los ojos cargados de cansancio. No puedo más, Martín. Esto, señaló la casa, ya no es vida. No puedo vivir con alguien que me evita como si fuera un problema. Martín avanzó un paso, con las manos temblorosas. Por primera vez en mucho tiempo, la máscara de seguridad del deportista se resquebrajó. Su respiración era rápida, como si acabara de terminar un partido, pero esta vez la batalla no estaba en la cancha, sino dentro de él. No es por ti, susurró. Es por mí. Tengo miedo, Diego. Miedo de perderlo todo. Las palabras flotaron en el aire como un golpe seco. Diego sintió un nudo en la garganta. Quiso creerle, pero la herida era demasiado profunda. Ya lo has perdido, respondió en voz baja, mientras cerraba la maleta. Yo ya no sé si formo parte de tu vida o de tu miedo. El silencio se volvió insoportable. Martín se pasó la mano por el pelo, como hacía siempre cuando estaba nervioso. Sus ojos se humedecieron, pero no apartó la mirada. No entiendes, dijo con un hilo de voz. No es solo mi carrera. Es mi familia, mis compañeros, todo lo que soy. Si se enteran. Si se enteran, ¿qué? Lo interrumpió Diego, con una mezcla de rabia y dolor. ¿Qué eres humano? ¿Qué sientes? Martín se quedó callado, sin respuestas. Por primera vez en mucho tiempo, parecía completamente perdido. Y entonces, casi como un impulso desesperado, dio un paso más hacia él. No me dejes, dijo con firmeza, aunque la voz le temblaba. Si te vas, no pierdo solo lo que tenemos, te pierdo a ti, y eso me aterra más que cualquier partido, más que cualquier derrota. Diego lo miró largo rato. Había esperado escuchar esas palabras, pero ahora que las oía, no sabía si bastaban. El dolor acumulado era demasiado grande, y la desconfianza, demasiado profunda. Pero en los ojos de Martín había algo diferente, una vulnerabilidad que nunca antes le había visto mostrar con tanta claridad. Era como si, al fin, hubiera dejado de luchar contra sí mismo y aceptara que estaba a punto de perder lo más importante. La maleta quedó a medio cerrar sobre la cama. Diego no respondió de inmediato. El aire estaba cargado de tensión, de preguntas sin contestar, de un futuro incierto. Lo único que quedaba claro era que esa noche marcaría un punto de no retorno, o reconstruían lo que habían dejado caer, o cada uno seguiría su camino con el peso de lo que nunca se atrevieron a vivir. El silencio después de aquellas palabras de Martín se alargó tanto que parecía no tener fin. Diego permanecía frente a él, con la maleta a medio cerrar, sin saber si debía dar un paso adelante o alejarse para siempre. El corazón le latía con fuerza, como si todo lo vivido hasta entonces hubiera sido una preparación para ese instante. Martín, en cambio, parecía desarmado, vulnerable como nunca. Su voz había perdido la firmeza del deportista acostumbrado a liderar, y ahora era solo la de un joven asustado que veía como lo más importante de su vida se le escapaba de las manos. No me dejes, Diego, repitió con un susurro, más desesperado que la primera vez. Si lo haces, no me quedaré sin un compañero de piso. Me quedaré vacío. Diego respiró hondo. Sentía la tentación de dejarse llevar por esas palabras, pero también sabía que no bastaban. Durante semanas había cargado con la sensación de ser un secreto incómodo, una sombra que había que ocultar para no manchar la imagen perfecta del jugador de baloncesto. Y ahora, Martín le pedía quedarse, pero sin ofrecer certezas. ¿Y qué quieres que haga yo?, preguntó finalmente, con un tono que mezclaba rabia y tristeza. ¿Seguir viviendo entre tus miedos? ¿Esperar a que te decidas a ser tú mismo? Martín se acercó un poco más, temblando, como si cada paso fuera una confesión. No lo sé. No sé cómo hacerlo.
Toda mi vida me han enseñado a ser fuerte, a no mostrar debilidad, a que lo único que importa es ganar. Pero contigo, calló un instante, buscando el valor, contigo me doy cuenta de que he estado perdiendo lo más importante. Las palabras golpearon a Diego como una verdad incómoda. Quería creerle, y al mismo tiempo tenía miedo de volver a quedar atrapado en la misma espiral de silencios. ¿Y qué pasa con tu equipo, con tu familia, con todos esos que no entienden? Preguntó, casi desafiándolo. Martín apretó los puños, como si estuviera a punto de iniciar el partido más difícil de su vida. No lo sé. No sé si estoy preparado para enfrentarlos ahora mismo. Pero sí sé una cosa, estoy preparado para luchar por ti. No sé cómo ni con qué fuerza, pero no quiero seguir huyendo. Si me pierdes, me pierdo yo también. Diego bajó la mirada. El peso de esas frases lo atravesaba. Durante tanto tiempo había soñado con escucharlas que ahora no sabía si eran suficientes. Sin embargo, había algo distinto en la voz de Martín. No era una promesa vacía, no era un intento de retenerlo a toda costa. Era, simplemente, la verdad de alguien que por primera vez hablaba sin máscara. El ambiente de la habitación se cargó de un silencio denso, pero ya no era el mismo silencio frío de las últimas semanas. Era un silencio que parecía contener una decisión. Diego dejó la maleta sobre la cama y se sentó despacio, agotado. Si me quedo, no quiero ser tu secreto. No quiero ser una parte de ti que escondes cuando conviene. Martín asintió con rapidez, con una seriedad que sorprendió a Diego. No lo serás. Puede que no grite lo que siento en medio de un partido, pero aquí, contigo, no voy a ocultarlo más. No voy a ocultarte más. Por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió que esas palabras tenían peso real. Martín estaba reconociendo su miedo, pero también eligiéndolo a él. No era la declaración perfecta, no era un final de película, pero sí era auténtico. Y esa autenticidad, aunque frágil, lo cambió todo. Esa noche no hubo celebraciones ni promesas grandilocuentes. Se quedaron juntos en el salón, sin necesidad de hablar demasiado. Diego entendía que el camino que tenían por delante sería duro, las miradas, los comentarios, la presión del deporte, las dudas de la familia. Nada de eso desaparecería. Pero también entendía que había una diferencia crucial, ahora estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. El piso, que hasta hacía poco se sentía helado, recuperó lentamente la calidez de los primeros días. La maleta quedó abierta, pero olvidada en un rincón. Diego, por primera vez en semanas, no pensaba en marcharse. Y Martín, por primera vez en su vida, no pensaba en huir. Ambos sabían que el mundo allá fuera no estaba del todo preparado. Pero también sabían que no necesitaban convencer a nadie más. El único partido que importaba era el que estaban dispuestos a jugar juntos. Y aunque el marcador seguía incierto, esa noche entendieron que habían elegido lo único que podía darles una verdadera victoria, la verdad compartida, aunque doliera, aunque costara, aunque no siempre fuera fácil.